hermano Daniel con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche maravillosa que el Señor nos permite estar en la casa de Dios. Sean bienvenidas mis hermanas hembras, mis hermanos varones a este lugar. Estamos contentos porque estamos en vigilia. Dios bendiga al pastor Misael, que nos hemos unido en esta noche para juntos celebrarle esta vigilia al Señor, con alegría, con ánimo, con ese buen propósito de darle la honra a Él porque Él se la merece. ¿Qué más podemos decirle si todo lo que tenemos es de Dios? Nuestra propia vida es de Él, nada es nuestro. Por ende, solamente podemos decir gracias, Señor. Dios bendiga a nuestras hermanas que nos visitan esta noche maravillosa. Sean bienvenidas a este lugar. El ángel de Jehová las ha traído con bien. Ese gran esfuerzo que han hecho nuestras hermanas es de valientes. Nuestra hermana Ana, sus hijas, hermana Keila, hermana Kimberly, su nieta, Dios le bendiga grandemente. Nos alegramos en conocerlas. Habíamos platicado por mensaje y pues gracias a Dios nos hemos conocido en esta noche maravillosa. Estaban ahí pensando de que no iba a haber servicio. Lo importante es estar temprano en la casa de Dios. Me parqué a la par de ellas y así pues ellas se quedaron. Creo que ya estaban con ganas de irse. No es fácil después de 3 horas de viaje y hallar cerrado el lugar, pero llegamos ahí a tiempo y dijimos que había vigilia esta noche. ¡Qué maravilloso! Entonces es maravilloso estar agradecidos con el Señor. Me alegro ver el rostro de todos los presentes, los que no han podido venir. Dios les bendiga, los que van a venir más tarde también. Dios les bendiga. Los que están en sintonía a través de nuestra página de Facebook, gracias por hacer ese espacio y unirse con nosotros en esta noche maravillosa, desde donde quiera que nos sintonice. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana, amado amigo. Estamos en vigilia en esta noche maravillosa, donde hemos decidido quitarle un poquito, bueno, quizás nada, porque la mayoría nos acostamos noche. Si nos quedáramos hasta las 3, hasta las 6, sí, pero dependiendo que la mayoría trabajamos, por eso lo hacemos hasta las 12. Pero hay momentos que Dios rompe los protocolos, y cuando Dios rompe los protocolos, pues ¿qué podemos hacer? Nos hemos alegrado cantando al Señor. Le bendiga a los que han participado, cantando, adorando al Señor, recogiendo la ofrenda. Ha estado maravillosa, pero viene el momento de hablar de la palabra de Dios. Traemos un tema maravilloso, el cual queremos compartir con los presentes y los que están en sintonía. Sinceridad. Sinceridad. Abra su Biblia en el último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 1. Jacqueline, si me puedes sentar al niño, por favor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dios bendiga a Jesús. Bienvenido a la casa del Señor. Las tragedias pasan en un segundo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice a la letra Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios, puede sentarse. Dijimos que el tema, sinceridad. A todos nos gusta que sean sinceros con nosotros. A nadie nos gusta que nos mientan. Como seres humanos, si queremos que nos digan la verdad, cuanto más Dios no quiere que seamos sinceros con Él, a pesar de que Él sabe nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro conducir.
Y cuando nosotros nos sinceramos con Dios, es que hallamos gracia delante de Dios. Cuando nos volvemos soberbios, la mano de Dios viene sobre nosotros. Y es importante que la iglesia en el siglo XXI seamos sinceros con Dios, ya que Satanás se ha entrometido en la iglesia de Cristo, en los cuatro cabos de la tierra. ¿Para qué? Para hacernos pensar de que no es para tanto. Dios está muy ocupado. Dios pasa algunas cosas por alto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no pasa nada por alto. Los ojos o el ojo de Jehová está abierto 24 horas del día, examinando a los hijos de los hombres. Si es cierto, en la iglesia primitiva, en el principio se morían las personas, como Ananías y Zafira, por mentirosos. Hoy Dios nos da un poco de tiempo. Dios nos da un poco de tiempo. Dice Pablo que algunas cosas Dios las hace manifiestas en nuestro tiempo y otras en aquel tiempo las hará manifiestas. ¿Se acuerda usted anteriormente? Y no debemos vivir del recuerdo. Pero anteriormente, cuando estábamos en el apogeo y habían hombres, profetas de Dios, hombres que Dios los usaba, había algunas personas que estaban asustadas, pensando de que de repente alguien se iba a parar y le iba a decir esto y esto hiciste hoy. Y había más temor. En nuestros días los líderes nos hemos dormido tanto, y es por eso que los dones se han ido durmiendo, porque nosotros principales somos los culpables de no invocar ayuno, oración, o de no empezar nosotros mismos a orar, y es por eso que los dones se han ido durmiendo. Y como no pasa nada, pareciera que a Dios se le ha olvidado. Mas sin embargo, Dios nos sigue viendo, porque el Espíritu Santo anda con nosotros. El ángel de Jehová está notando lo que hacemos. En este pasaje que hemos leído, vemos una de las iglesias a quien Dios le manda un mensaje directo al pastor de la iglesia. Y es la iglesia de Sardis, la quinta iglesia de las 7 iglesias que Dios manda ese mensaje. Estaba Juan en la isla de Patmos. Estaba Juan el apóstol desterrado en ese lugar por predicar la palabra de Dios. No lo querían por hablar del evangelio. A veces a nosotros no lo quieren por meternos donde no nos llaman. A veces no lo quieren a nosotros porque nos metemos en la vida de las demás personas. Pero a Juan no lo querían por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo tomemos en cuenta a estos hombres. Y para tomarlos en cuenta debemos leer la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia en esta semana? ¿O ponemos excusa que no tenemos tiempo? Todos los que no hemos leído la Biblia esta semana estamos en pecado. Porque no leer la Biblia es pecado, desobediencia. Se nos llama a leer día y noche la palabra de Dios. Pero si preguntamos cuántos nos hemos conectado a Facebook en esta semana, no ha habido un día en que no nos hemos conectado a Facebook. Todos los días estamos conectados ahí. Y es por eso que debemos despertar la iglesia, no solo nosotros, sino la iglesia en general, los que vamos para el reino de los cielos. Estaba Juan ahí, pero no estaba triste, no estaba llorando, sino que estaba gozoso en el día del Señor. Nosotros en este tiempo nos hemos vuelto llorones. Con una media prueba, solo somos quejas, renegazón. Cuestionamos a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Porque yo, si yo hago esto y lo otro. Mas sin embargo, Juan, que anduvo con Jesús, Juan que se le recostó en el pecho a Jesús, Juan que anduvo todos los 3 años y medio con Jesús y que se le llamaba el apóstol, el discípulo del amor,
no cuestiona a Jesús, sino que estaba contento en el día del Señor, alabando a Dios, cuando de repente escucha un estruendo tremendo, y era la voz del Cordero de Dios. Y cuando escucha esa voz tronante, voltea a ver hacia atrás para ver quién era el que hablaba con él. Mas sin embargo, al voltear a ver, el resplandor era tan fuerte que no soportó verlo, cayó como muerto. Al caer como muerto, Jesús pone su diestra sobre él y lo despierta y le dice: no temas, Juan. Yo soy el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. He venido para traerte un mensaje y que lo escribas en un libro, todo lo que oyes y lo que ves, y lo envíes a las 7 iglesias que están en Asia. Y una de esas 7 es de las que vamos a hablar en esta noche. La número 5, Sardis. Es posible que nos podamos identificar con ella o no. Si no, gracias a Dios, pero guardemos el mensaje. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Tenemos la iglesia de Sardis. Y en estos 7 mensajes encontramos algo maravilloso de Dios, de lo cual nosotros muchas veces carecemos. Y es que nosotros, los seres humanos, aún estando en el Evangelio y habiendo leído la Biblia, somos prestos para juzgar, para señalar, para dictar sentencia, sin antes deliberar, sin antes estudiar bien el caso, sin antes consultar a Dios. Jesús nos enseña que a pesar de que Él sabe a ciencia cierta todo lo oculto nuestro, pero primero nos halaga, algo que nos cuesta a nosotros. Dice el dicho que cuesta mucho ganarse la confianza, pero con una cosa contraria que haga, pierde la confianza de todos y ya no es la misma persona. Y a nadie lo ve igual. Qué tremendo cómo somos los seres humanos. Entonces, encontramos y le dice, Juan escribe al ángel, al pastor, al anciano, al ministro de la iglesia en Sardis. Escribe a él. Debemos nosotros tener en cuenta que Dios habla al líder principal. Por eso es que nosotros debemos de pararnos como hombres de Dios, de ceñirnos bien los lomos, porque Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Como en el hogar, al marido es que Dios le pide cuentas. No es a la esposa ni a los hijos. Es al esposo quien Dios pide cuentas. Entonces, Dios manda el mensaje al pastor de la iglesia. Que los hermanos no hacen caso, si no hago como ellos dicen, se van a ir. Que no, que los hermanos aquí. Esa es excusa barata para Dios. Dios nos ha dado a nosotros la enseñanza de lo que debemos enseñar. Le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden o que hagan o que pongan en práctica todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Por eso los discípulos, cuando empezaron a predicar, se encargaron de enseñar a los hermanos que iban recibiendo a Cristo todo lo que habían aprendido de Jesús. Y el Espíritu Santo que estaba con ellos les recordaba lo que Jesús les había enseñado. Y el que más enseñó fue el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y ese mensaje se ha venido transmitiendo. Y es el mensaje que debemos transmitir los líderes a la iglesia de Cristo. Por eso es importante que los líderes seamos responsables, porque vamos a dar cuenta a Dios por la obra que se nos dio a cargo.
Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? Nada más que Jesús de Nazaret. Nosotros no nos mandamos nosotros mismos. No somos disolutos. Por mucho poder que creamos que tenemos, no nos mandamos nosotros, sino que tenemos a nuestro general llamado Jesús de Nazaret. A Él le servimos y Él nos ha enviado a trabajar en su obra. Por ende, a Él respondemos y a Él obedecemos. Y el que no obedezca a Él, Él nos pedirá cuentas. Sinceridad. ¿Cuántos somos sinceros? Gloria a Dios. Aleluya. Sinceridad es lo que muchas veces nos hace falta. Porque se nos hace más fácil poner una blanquita que ser sinceros. Se nos hace más fácil poner una excusa que ser sinceros. David aprendió que Dios conoce todo de una forma tremenda, de la cual se le fueron los colores. David entendió que Dios conoce los pensamientos del corazón. David le falló a Dios, pero pensó que Dios no se daba cuenta. David cometió adulterio, mintió, mató y pensó que Dios no se daba cuenta. Siguió su vida normal, como que si nada pasaba. Las personas en el mundo sin Cristo viven su vida normal, hacen y deshacen y para ellos nada pasa. Nada pasa. Mas sin embargo nosotros debemos saber que todo acto trae consecuencias. Por eso meditemos antes de accionar. Reflexionemos antes de tomar una decisión. Porque trae consecuencias. La decisión de Adán y Eva, consecuencias tremendas trajo, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Consecuencias grandes, que estamos nosotros condenados a la condenación eterna, solamente porque ellos desobedecieron. Toda decisión no la tomemos de presto, sino que consultemos con Dios. Consultemos con los que están a nuestro alrededor. Muchas veces tenemos de menos a los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nos sentimos superior a los que están a nuestro alrededor. Eso se llama soberbia. David, que era el rey, tenía consejeros. Pero en esta ocasión, David no tomó consejo. David no se fue a la guerra. Los líderes debemos de estar en la guerra. Tenemos que estar al frente. Los líderes tenemos que dar la cara. Los líderes tenemos que tener sí. Debemos ser sin doblez. Y el mensaje llega y tiene felicitación, tiene regaño y tiene consejo. ¡Qué maravilloso! Ese es el Dios a quien servimos nosotros. El Dios a quien amamos nosotros. En verdad, la iglesia de Sardis no era sincera con Dios. La iglesia de Sardis vivía dormida. Es de afligirnos cuando el culto se siente aburrido. Yo no sé si usted se aflige. Debemos afligirnos. ¿Qué está pasando, hermana Rosa? ¿Qué está pasando, hermano Misael, hermano Ernesto? Algo hay que hacer. Pero no hay que conformarnos solamente a cantar nada más y no sentir nada. Hermano Carlos, ¿qué está pasando? No. Debemos nosotros poner o parar nosotros bien los oídos para ver qué está pasando. Eso es la iglesia de Cristo. Mas sin embargo, Sardis, todo era playa para ellos.
empezando por el pastor. ¿Por qué? Porque los miembros, la mayoría, no se habían convertido a Cristo. Y cuando una persona no se ha convertido a Cristo, le cuesta, o sea, no puede poner en práctica el mensaje de Dios. Porque solamente cuando nos convertimos a Cristo es que el Espíritu Santo entra en nosotros y entonces nos ayuda a nosotros. Entonces nos habla, nos guía. Pero si no nos hemos convertido, podemos saber de Biblia, podemos haber ido a estudiar al instituto, pero si no nos hemos convertido a Cristo, el Espíritu Santo no ha entrado a nosotros. Por ende no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Y eso pasaba con la mayoría de los miembros en la iglesia de Sardis. Y el mensaje que Jesús manda: yo conozco tus obras. Dios conoce sus obras. Dios conoce sus obras. Dios conoce sus obras. Todo lo que hacemos, Dios lo conoce. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ese mensaje fue fuerte. Ese mensaje fue rajatabla. Ese mensaje fue arrancapiel. Tiene el nombre de que vives y estás muerto. Tiene el nombre de que eres evangélico y no eres nada. Tiene el nombre de que eres líder, pero no tienes nada de líder. ¡Qué tremendo! Esos mensajes, ¿cómo se habrá puesto el pastor de Sardis cuando recibió ese mensaje? ¿Cómo se habrá puesto? ¿Habrá puesto en práctica el consejo de Dios? Estamos en el siglo XXI, cuando todo se ha modernizado. Estamos en el siglo XXI, donde no hay nada que no se haya modernizado. Hasta el evangelio lo han modernizado. Pero los que hemos conocido el evangelio verdadero, nos mantenemos en él. Nos mantenemos en la enseñanza que Cristo nos ha dado. Porque dice el escritor de los Hebreos: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay otro evangelio. Y dijo Pablo: si otro viene con otro evangelio, no lo recibáis. Porque el fundamento está puesto, que es Cristo Jesús. Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y empecé a edificar, pero ustedes vean cómo sobreedifican. Pero si viene incluso un ángel o yo mismo enseñándoles otra cosa, no lo reciban. El tal sea anatema. Por eso es importante que usted y yo leamos la palabra de Dios. Esto no es un juego. Esto es real. Yo conozco tus obras. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo la obra de Dios o nuestras propias obras? ¿Estamos tratando de agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? Dios conoce nuestro trabajo en el Señor. Y Dios conoce nuestra haraganería en el Señor también. La simpleza que muchas veces hay en nosotros, Dios la conoce. Por eso es importante que prestemos atención, porque Dios nos habla primero a nosotros. No crea de que Dios es como nosotros, seres humanos, que solo señalamos. A pesar de que muchas veces andamos mal, pero nos da el aire para respirar. Nos da la bendición en el trabajo. No nos falte el pan de cada día. Cuando alguien falla en el trabajo, lo despedimos. No hay más trabajo para usted. Nos ha fallado. Y cuando le fallamos a Dios, no nos dice: está despedido. Nos sigue dando la bendición. Imagínese usted la diferencia. Imagínese usted la diferencia. Dios sigue dando, proveyendo la bendición a pesar de que algunas veces le hemos fallado. Por eso es importante que seamos sinceros con Dios.
Daniel era sincero con Dios. A pesar de que no había pecado delante de Dios, viene y empieza a clamar y dice: Señor, hemos pecado delante de ti. Se incluye él. Hemos fallado delante de ti. Por esa razón estamos cautivos en Babilonia. Por esa razón hemos recibido ese castigo. Nuestros padres, nuestros príncipes se olvidaron de tu ley, de tu palabra. Por lo tanto, Señor, perdónanos cuando hemos visto que a Daniel no se le halló ningún vicio, ninguna tacha. Lo buscaban por una y otra manera sus enemigos y no hallaron nada de qué acusarle. Incluso Ezequiel recibe palabra de Dios y le dice: si Israel desobedecieren y en ellos estuviere Daniel, Noé y Job, y ellos tres clamaren misericordia por el pueblo de Israel, solamente oiré por ellos, pero no oiré la oración por Israel. Oiga, qué maravilloso. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios del hermano Ernesto? ¡Qué maravilloso! Por fe pensamos que Dios habla bien de nosotros, habla maravillas de nosotros. ¿Se imagina usted que si añadiera un capítulo más al libro de Hechos y que se pusiera la historia de la iglesia en el siglo XXI? Ahí estamos nosotros. ¿Qué se escribiera de nosotros? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Se escribiera lo bueno y lo malo, porque nosotros vemos en Hechos que está escrito lo bueno y lo malo. Hallamos a los mentirosos que fueron muertos inmediatamente. Hallamos a aquellos cobardes como Juan Marcos, que no quiso seguir con Pablo y se regresó. Y Pablo no lo quiso llevar en el segundo viaje. ¿Por qué? Porque dijo: a medio camino se regresa. Yo no quiero gente cobarde, no quiero gente que vaya murmurando en la misión. Yo quiero hombres decididos, que si hay que aguantar frío, vamos a aguantar frío alegre. Que si hay que aguantar azotes, alegre, vamos a aguantar azotes. Silas era uno de ellos. Contento después de haber sido azotado, estaba en el calabozo más adentro, atado de pies y manos al cepo, pero cantaban y adoraban a Dios, cantaban y oraban a Dios. Imagínense ese himno de poder. No tenían instrumento, mas sin embargo tenían su garganta libre, sus lomos estaban lacerados, pero cantaban con regocijo. Los presos les oían. De repente un terremoto, y lo más admirable de esto: cuando sucede el terremoto, las paredes no se vienen abajo. Solamente se abren las puertas de las celdas y quedan libres. Los cepos se les abrieron. Imagínense usted sabe que en un terremoto, un temblor fuerte, las paredes se vienen abajo. El techo nos cae encima. Mas sin embargo, ese hecho fue maravilloso. Entonces le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos miembros en la iglesia no se habían convertido a Cristo. ¿Qué pasaba con el líder de esta iglesia? No oraba, no ayunaba, no pedía dirección a Dios. Entonces quiere decir que también el líder estaba muerto, porque no tenía deseo de orar, de clamarle a Dios, decirle: Señor, muéstrame qué está pasando. Que los cultos están secos, que los poquitos que están se están yendo. ¿Qué está pasando, Señor? Aunque sea yo, me voy a ir a clamar a Dios toda la noche o ayunos. Pero él estaba muerto también. Una sola soledad en la iglesia. Afuera saludaba: Dios le bendiga, Dios le bendiga. O como era la iglesia primitiva, que se aprendían para identificarse, que eran cristianos, se aprendían párrafos de la Biblia, versículos. Y cuando pasaban a la par, uno decía la mitad del versículo y el otro continuaba. Si el que estaba a la par no continuaba, no era cristiano. Debido a la persecución, es que no se daban mucho color a que eran evangélicos, pero siempre usaron estrategias. Entonces, como decir, empezamos el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, y se lo digo a hermano Ernesto, y hermano Ernesto sigue lo siguiente: ¿de quién temeré? ¡Qué maravilloso!
Este pastor estaba muerto también. No tenía sed de buscar a Dios. No tenía sed de escudriñar la palabra de Dios. Líbranos, Dios, en este tiempo de estar así. Debemos tener pasión por la obra de Dios. Debemos enamorarnos del Evangelio. Debemos enamorarnos de la obra de Dios. Aleluya. Qué triste y lamentable cuando de repente nosotros nos volvemos pasivos, que no nos importa nada, que nos da igual, vengan o no vengan a la iglesia, que nos da igual si el hermano se goza o no se goza. Eso es ser pasivo. No hay búsqueda a Dios. Solo nos quedamos con el intento nada más, pero no accionamos. Entonces estamos muertos como este hombre. Estaba muerto, no se daba cuenta que la mitad o la mayoría de los miembros no se habían convertido a Cristo. Seguramente habían familiares y no quería hacerlos sentir mal, y por eso no decía, ¿sabes qué? Tienes que convertirte a Cristo. Tienes que recibir al Señor para que cambies tu conducta, para que dejes de hablar malas palabras, para que te vistas como cristiano, como cristiana, para que tú evangelices a los demás y no te pongan en vergüenza. Tienes que dar buen testimonio. Pasivo el hombre. Y por eso Jesús le manda el mensaje. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Solo el nombre le había quedado. En el siglo XXI, hablando generalmente, muchas veces el nombre nos ha quedado de apóstoles y profetas. De profecía no hay nada. De apóstol no hay nada, porque apóstol es un enviado. Y nosotros nos han enviado a predicar el evangelio, pero no vamos a predicar. No, como el hermano Carlos no va conmigo, pues yo no voy. ¡Qué tremendo! Si es bonito andar 2, 3, pero si el otro no puede, yo me voy. Yo me voy a repartir tratados. No hay necesidad de que otro sepa, Dios lo sabe. Pero qué tremendo, es como mi compañero no puede, pues yo tampoco voy. Y no pasa nada. No pasa nada en mi mente, pero Dios me la está guardando, porque de un momento a otro se va a aparecer delante de mí. Por eso, hombres de Dios, empecemos en serio el ministerio que hemos recibido. Porque de repente viene el mensaje de Dios para nosotros. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, ha sido un error grande que apóstoles y profetas se han enfermado tanto que se ha creído en la mejor iglesia, que hemos sido los de sana doctrina y que somos estrictos. Y de tan estrictos que se han reventado muchos, porque han puesto doctrina de hombre. ¡Qué tremendo, qué lamentable! El creerse más que otras congregaciones. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús somos hijos de Dios. Dios no viene por denominaciones. Dios viene por todo aquel que se aparta de la maldad e invoca el nombre de Dios y obra justicia. Por ese viene Dios. No viene por X denominación. Por ende, nosotros no debemos sentirnos orgullosos del nombre de apóstoles y profetas. Es solo un nombre. Ese está en segundo lugar. Lo principal es que hayamos recibido a Cristo Jesús. Después de haber recibido a Cristo Jesús, entonces tratemos de leer la palabra de Dios para apegarnos a ella. Y cuando nos apeguemos a ella, entonces con libertad digamos somos apóstoles y profetas, por el nombre que tenemos, para identificarnos como concilio. Mas sin embargo, delante de Dios se los conoce como hijos de Dios. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le han recibido, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por ende, en el cielo se conocen los hijos de Dios. No se conocen por X denominación. Entonces lo primordial que debe haber en nosotros es escudriñar la palabra de Dios
para estar vivos. Timoteo de repente empezó a entristecerse, a pesar o viendo la pasividad de la iglesia y la persecución de los emperadores sobre la iglesia, empezó a menguar. Tanto que el regalo o el don que tenía se durmió. ¡Qué tremendo! ¿Hemos dejado dormir algún don nosotros? ¿Hemos dejado dormir algún don? Los dones no son para dejarlo dormir. Muchos hermanos le piden dones a Dios, lloran, hacen ayunos, y a Dios no le place darle dones. Como lengua, danza, visión, profecía, voz audible. A Dios no le place. Y algunos que Dios le place darle, durmiendo, no le ponen importancia. Bonito que Dios los usa, y ellos como si nada. Qué triste, qué lamentable. Pero al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso es importante de que nosotros reconozcamos si en verdad estamos vivos o estamos muertos. ¿Y cómo vamos a reconocer si estamos vivos? Es que tengamos pasión por la obra. Que no nos anden empujando. Hermanos, vamos a hacer la obra de Dios. Hagamos ayuno, hagamos vigilia. Vamos a la casa de Dios. Hagamos culto unido. Busquemos la gloria de Dios. Pero cuando estamos muertos, tienen que empujarnos. Y nosotros ahí medio ronceros. Ay, hombre, qué barbaridad. ¿Cómo me zafo de esto? ¿Qué compromiso me metí? Es que no es usted, Dios el que lo puso. Dios lo puso y no se puede zafar de ese compromiso. Dice Pablo, si lo hago de mala gana, de buena voluntad, es impuesta necesidad. A los que se nos ha dado un cargo, no crea que es el hombre que nos ha dado el cargo, es Dios. Por eso debemos quedar bien con Dios, no tanto con el pastor que nos puso al frente de la obra, sino que a Dios, porque Dios dirigió a ese pastor. Y no piense que hay carta de renuncia. No piense que va a ceder el puesto a otro. No, 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 no. Jonás dijo, yo me voy. Yo no voy a predicar a Nínive. No, yo me voy a Tarsis mejor. Y que Dios piensa que me puede dominar. No, yo me voy para allá. Mas sin embargo, Dios estaba viéndolo para dónde iba. Dios lo dejó. Muchas veces se nos olvida que Dios nos está viendo. Dios nos suelta el lazo. Compró el boleto, nadie lo vio, nadie se da cuenta. Entró desapercibido, quizás se puso algo, el gorro para que no lo conocieran que era judío. Pasó de un solo abajo, nada que orar. ¡A dormir! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando la iglesia de Dios está dormida! ¡Qué tremendo cuando nos hemos dormido! Dice Pablo, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. De repente, cuando está en aquel tormento fuerte, aquella tempestad, y habían echado todos ya sus alimentos a la mar y no se calmaba la tempestad, alguien dijo, yo vi entrar a alguien que no lo veo aquí. Sí, entró alguien más, revisa los tickets que habían vendido. Sí, falta uno, ¿dónde está? Y empiezan a buscar a aquel hombre. Allá, dormido, con la conciencia tranquilo, como que si nada había hecho. Eso le pasa a los que están muertos. Como que si nada han hecho. Y han hecho un desastre total afuera, detrás de ellos viene un desastre total. Y cuando van y lo encuentran, despiértate, dormilón. Mira lo que está pasando y tú tranquilo. ¿No sientes cómo el barco se eleva y se hunde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo orbitado se levanta Jonás. Y lo llevan arriba y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿A quién sirves? Y dijo, yo soy Jonás, de la nación de Israel, sirvo al Dios omnipotente. Con solamente decir esas palabras, aquellos hombres tuvieron miedo porque conocían quién era el Dios omnipotente. Los de la tripulación tenían un Dios cada uno de ellos, el Dios de la lluvia, el Dios de las nubes, el Dios del agua. Mas sin embargo, el Dios omnipotente, ellos sabían que el que había creado los cielos y la tierra y los seres humanos,
Y le dijeron, ¿sabes qué? Clama a tu Dios, nosotros ya clamamos al nuestro y no nos ha oído. Ya habían clamado. Para más los muertos se habían clamado. Y aquel que tenía el Dios vivo dormido. ¡Qué tremendo! Muchas veces se afligen más los que están afuera que nosotros. Todos pasivos andamos. ¡Qué tremendo! Pero Dios puede ayudarnos para despertarnos, para estar vivos, porque pronto nos vamos. El caso es que la vida no la tenemos comprada. Y si la muerte nos encuentra en esa situación, vamos a tener serios problemas. Serios problemas. Entonces dice Jonás, ¿saben qué? Yo ya sé por qué está pasando esto. Él ya sabía, pues. ¿Saben? Tírenme a la mar y la tempestad se va a calmar. Aquellos hombres tuvieron temor. Es que los hombres de afuera saben quién es Jehová de los ejércitos. Y no querían echarle porque temían a Dios. Que al echar a Jonás adentro, la tempestad se iba a desembarrar más contra ellos. Iba a enfurecer más. Y Jonás le dice, ¿saben qué? Yo vengo huyendo. Por eso es que está pasando esto. Cuando me tiren al mar, la tempestad se va a calmar. Y va a venir la bonanza, gracias. Entonces, qué tremendo. Echaron suerte aquellos hombres. Y obedecieron y lo tiraron a la profunda de la mar. Ya estaba el pez ahí, esperándolo. Cuando lo tiran al mar, aquellos hombres hacen holocausto a Dios, pidiendo perdón por haber echado a su siervo. Y nosotros hacemos y deshacemos, nada pasa. No pedimos perdón a Dios. Qué tremendo muchas veces cuando caemos en la pasividad. Conozco tus obras, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estaba en las últimas. Estaba en las últimas ya. El último toque le faltaba a Satanás dárselo para llevárselo de un solo. Pero la misericordia de Dios no había permitido que Satanás se lo acabara. La misericordia de Dios no habría permitido que Satanás tomara totalmente ventaja de él. Por eso es sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Sabes qué? Hay una oportunidad todavía, despiértate. Empieza a ver qué está pasando en la congregación. Empieza a reevangelizar a los miembros. Ayuna, ora, para que el Espíritu Santo te ayude, el Espíritu Santo obre. De ti mismo no vas a poder hacer nada. ¡Qué tremendo! Había una superficialidad en la iglesia, de lo cual no tenían base el pastor. No tenía una base alguna. Cuando nosotros dormimos, apartamos o sacamos a Jesús, no hay base en nosotros, no hay una plataforma. Por eso todo nos da igual. Somos pasivos, pero Dios no nos quiere así. Si Dios nos puso al frente es porque vio algo valioso en nosotros. Si Dios nos puso al frente es que nos creó con ese propósito. Le dijo a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. No digas que eres un niño, porque vas a llevar mi palabra a naciones. Te voy a poner frente de pedernal. Te he puesto para plantar y para arrancar, para destruir. O sea, no había vuelta atrás. Y empieza Jeremías a hablar, a profetizar de la palabra de Dios. Y de repente dijo Jeremías, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar más en tu nombre. ¿No tienes cuidado de mí? Mira cómo hablan de mí. Mira cómo me ofenden. Mira cómo me han abofeteado. Y tú, como que si nada pasa. ¿Sabes? Ya no voy a hablar más de ti. No obstante, dice Jeremías, había un fuego dentro de mí que no me dejó estar callado.
Tuve que hablar porque con un propósito Dios nos ha traído al Evangelio, nos ha hecho nacer, y cuando nosotros dejamos de hablar la palabra de Dios, sea como sea, lo vamos a seguir haciendo. Si lo volvemos pasivo, pues nos va a tirar a la cama, nos va a llevar a la cárcel, nos va a llevar aún a la morgue. Para que entendamos, dice el escritor a los hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es importante, amada iglesia, Bansuribix, aleluya, que nosotros empecemos a buscar la gloria de Dios. Como congregación tenemos un propósito, y este año hemos quedado de ver mucho. Tenemos un propósito de evangelizar cada ciudad donde estamos, o cada pueblo donde estamos plantando iglesia. Por lo tanto, debemos despertar. Se nos ha dado una antorcha para iluminar a la Baxirra Biribis. Se nos ha dado esa antorcha y ha sido visible. Y esa antorcha debemos mantenerla encendida. Timoteo había dejado dormir el don, y le dice a Pablo: aviva el don de Dios que fue impuesto en ti cuando puse mis manos sobre ti. Avívalo, despiértalo, trabájalo, porque te dejé en Éfeso para que corrigieses. ¡Qué tremendo! Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay que vigilar. Hay que vigilar, porque Satanás anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Satanás no tiene misericordia cuando nosotros descuidamos de Dios y la protección de Dios se aparta de nosotros. Satanás hace y deshace con nosotros. Hemos sido testigos de algunos que han dejado a Dios, y Satanás ha hecho y deshecho con ellos, tanto que han muerto vilmente. Algunos han muerto a balazo, lleno su cuerpo de balazo. Otros han muerto a machetazo, los pedazos han recogido. ¡Qué tremendo! Hemos sido testigos de ellos y duele. Hombres que estaban en la brecha, que predicaban el evangelio, contemporáneos nuestros, y el amante de la mujer los ha matado porque prefirieron seguir la mujer que seguir a Jesús. Satanás paga mal al que más bien le sirve. Satanás no tiene nada para nosotros, nada más que la muerte, la separación de Dios con el hombre. Por eso Satanás trabaja desde tiempos de la iglesia primitiva. Trabajaba con los principales para que fueran pasivos, para que estuvieran durmiendo y no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Por eso es importante que despertemos, amada iglesia. Por eso es importante que la iglesia ore por los ministros, que oremos por todos los ministros de Dios en los cuatro cabos de la tierra. Los conozcamos o no los conozcamos, oremos por los pastores, por los ancianos, por los líderes, por los evangelistas. Que Dios los guarde de todo mal. Porque entre más usa Dios a un siervo de Él, más hambre le lleva a Satanás. Entre más se busca a Dios, más estamos en el libro rojo de Satanás. Sé vigilante. ¿Sabe qué hacen los animalitos en la selva cuando tienen hambre y saben que anda el león, el tigre, el jaguar por ahí? Se ponen de acuerdo. Ellos tienen su lenguaje. Y empiezan todos a salir a comer, pero ponen al mono bullista ahí arriba a vigilar. Dejan un mono arriba en el árbol, y ese está vigilando mientras los demás comen. Medio se mueve una hoja y empieza a gritar aquel mono. Y cuando empieza a gritar, todos dicen para dentro del bosque. Están alerta los que están comiendo y el que está vigilando. No se duerme, porque sabe que si se descuida se va a comer a los que están comiendo y aún a él mismo. Por eso debemos imitar a estos animalitos nosotros. Debemos ser vigilantes. Una hoja que se mueva hacen bulla a ellos.
No digamos no es para tanto. Cuando ya no hay deseo de buscar a Dios, vengamos a Dios a la fuerza. Aunque la carne no quiera, pero vamos porque hay compromiso. Sé vigilante. Que el temor a Dios no se aparte en nosotros. Que el temor a Dios no se aparte de nosotros. ¿Qué es temor a Dios? Alguien dice, pero ¿y cómo vamos a tenerle miedo a Dios? Ya que temor a simple vista significa miedo. Y como seres humanos somos miedosos. Pero temor a Dios no significa miedo, sino respeto. Respeto a Dios. Entonces, cuando nosotros sentimos que ya no estamos respetando a Dios, que no hay temor en nosotros a Dios, pidamos a Dios temor. Señor, aumenta el temor en mí, que siento que se ha apartado. Señor, mucha confianza. Ayúdame, por favor. Satanás es astuto y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué más hay para morir? ¿Qué más? Estaba a punto de cerrarse la congregación de Sardis. Aquellos hermanos que sí eran verdaderos, que el poquito que andaba ahí, que eran el pulmón de la iglesia, y que el pastor los criticaba. Qué tremendo cuando el pastor empieza a criticar a los que oran. Cuando el pastor se ha dormido y dice, ¿saben qué? Ustedes mucho oran. ¿Saben qué? Los cultos los vamos a hacer rápido. Se hacen cultos relámpagos, oraciones relámpago. Y no hay necesidad de buscar a Dios. Si alguien empieza a buscar a Dios, se lo prohibimos. Ese es un hombre muerto. Y está a punto de perder lo demás. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él examina cada paso de nuestra vida, la milla y la suya. Dios, Jesús manda o habla el mensaje del sermón del monte y habla estas palabras. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y hay muchos los agarramos y decimos, usted no me tiene que juzgar. Pero el propósito de Jesús en ese mensaje era que no criticáramos por criticar. Que primero sacáramos la viga de nuestro ojo para ver la paja en el ojo de nuestro hermano. O sea, el propósito de Jesús, que nos examinásemos a nosotros mismos. Que comprendiéramos lo mal que hemos estado delante de Dios. Para después poder pedir por aquellos. Porque luego Jesús dice en Juan, juzgar con justo juicio. Entonces los líderes, para poder juzgar, debemos tener espíritu de mansedumbre. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, restauren al que ha fallado con espíritu de mansedumbre. No sea que mañana tú seas tentado también. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Era superficial. Habían sacado a Jesús de la congregación. No ayunaban, no oraban. Se enojaban por aquellos que hablaban lengua. Se enojaban por aquellos que los invitaban a orar. Había un grupito ahí de hermanos que, a pesar de que el pastor se enojaba con ellos o el líder se enojaba con ellos, pero ellos siempre buscaban a Dios. Ellos siempre oraban. Miren, en la congregación siempre hay uno que va a orar por los líderes. Siempre hay una que va a orar por los líderes. Muchas veces pensamos que somos nosotros, el trabajo que hacemos, que tenemos el respaldo de Dios. Pero muchas veces es la oración de aquella hermana, de aquel hermano, que hace por nosotros, que tenemos el auxilio de Dios. Por eso es importante que usted y yo empecemos a reflexionar. El mensaje que era para el pastor de Sardis fue fuerte, pero era importante porque Dios lo amaba a él. Dios amaba a los hermanos de esa congregación, pues Jesús había muerto por ellos. Cuando Jesús manda un mensaje, el propósito no es para hacerlo sentir mal, sino para que reflexionemos y busquemos de Dios, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos vengan al arrepentimiento. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido?
Al recibir a Cristo recibimos la palabra de Dios. Recibimos la fe en Jesús. Por ende, la palabra de Dios debe estar en nosotros. Palabras maravillosas como las que decía David: en mi corazón he guardado tus dichos o tus palabras para no pecar contra ti. Esas palabras debemos andarlas penetradas en nuestra mente. Decía David: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. David no decía: qué difícil es el evangelio, qué duro es la vida en el evangelio. ¿Sabe usted que sentimos duro el evangelio cuando no estamos convertidos 100% a Dios? Cuando todavía no nos hemos divorciado del mundo, que practicamos de las cosas del mundo y las cosas del Señor, entonces sentimos duros los mensajes. Pero cuando nos hemos divorciado del mundo y estamos apartados solo para Dios, hay oración, hay lectura, hay búsqueda en ayunos, nos congregamos frecuentemente sin poner peros. Las hermanas nos dan un ejemplo grande. Entonces, cuando nosotros estamos de esta manera, el enemigo se asusta. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, no hay demonio que no se asuste y piensa dos veces. Mas sin embargo, cuando nosotros se nos olvida y empezamos a acomodarnos, empezamos a descuidarnos, no hay palabra de Dios en nosotros. No sabemos ni cómo evangelizar, mucho menos aconsejar. ¡Qué tremendo! Pero David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hemos oído la palabra de Dios. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa es la palabra de Jesús. Perseverar en el evangelio. Perseverar en lo que predicamos nosotros. Nosotros debemos ser sinceros. Pablo le dice a los romanos: tú que predicas, predícate a ti mismo. No seas hipócrita. Muchas veces invitamos al pueblo a orar y en mí no hay oración. Invitamos al pueblo a ayunar y en mí no hay ayuno. Invitamos al pueblo a leer y en mí no hay lectura. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Por eso es importante que nosotros vayamos a Dios. Hay momentos que cuando Dios nota el mensaje sentimos que nos pasa llevando a nosotros. Y a veces no queremos predicar, porque sentimos que nos lleva a nosotros. Pero nos confronta. Pero el propósito de Dios es confrontarnos para que nos apartemos, haga efecto en nosotros y también en el pueblo. Por ende, aunque nos pase llevando, pidamos perdón a Dios y prediquemos el mensaje que nos confronta. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Oiga bien, guárdalo. Dice la Biblia que Samuel no dejó caer palabra en tierra, sino que la atesoraba en su corazón. Y creció de esta manera en el templo. Incluso aunque los hijos de Elí eran tremendos, malos, desobedientes, cometían desobediencia dentro del tabernáculo, pero Samuel escuchó el consejo de Elí. Cuando Elí murió y asumió el cargo Samuel, todos conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová desde Dan hasta Berseba. En otras palabras, desde Nueva York hasta Los Ángeles, de costa a costa, sabían que era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque había guardado la palabra de Dios. Usted y yo mantengamos el mensaje. Muchos nos hemos confiado. Cuando estamos en El Salvador predicamos una cosa. Al venir aquí, la agarramos más light. Pero Dios es el mismo. En El Salvador, en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Europa, es el mismo. Por ende, cuando vamos a afirmar algo, debemos estar seguros que así es.
¿Sabe uno de los errores graves que se cometieron antes? Es decir, que la televisión era pecado. Que el cajón del diablo tenía en la sala de la casa. El caso es que hoy por hoy, muchos de los que hablaron así, andan televisión en la bolsa del pantalón, en la cartera, a través del teléfono. Ahí paga internet ilimitado y ven lo que quiere. Series, películas, novelas y el novelero. Noticias, si le gusta ver noticias. Lo que quiera ver. Y muchos se atreven estando dentro de ver pornografía. Muchos se atreven. ¡Qué tremendo! Y algunos que no saben usar tecnología, les ha pasado que han publicado lo que están viendo. Han publicado mujeres desnudas sin darse cuenta. Y Dios lo permite para ponerlos en vergüenza o en evidencia, para que aprendamos. Por eso es importante que no perdamos el temor a Dios, que guardemos la palabra en nuestro corazón. Has oído y guárdalo y arrepiéntete. Apártate de lo que has cometido. No lo sigas practicando, arrepiéntete de él. Mire, Dios nos da una oportunidad. ¡Qué tremendo! Antes de la pandemia, muchos maldecían al Facebook. Y decían que el Facebook era maldito y que todos los hermanos que tenían Facebook eran del diablo, porque no debían tener esa red social. Por eso le digo que cuando vamos a afirmar algo, lo hagamos con sabiduría. Algunos de ellos tenían canal de YouTube, que es lo mismo, es una red social. Cuando vino la pandemia, cerraron las congregaciones por orden del Estado, y algunos hermanos no querían que los miembros se empezaran a dormir, optaron por empezar a predicar y hacer videos en vivo, olvidando lo que habían dicho. Dice Pablo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso, acordémonos de lo que hemos dicho en nuestro testimonio, para no hacerlo más adelante. Empezaron a hacer videos en vivo y todo estaba bien, gracias a Dios. El caso es que antes habían dicho que eran hijos del diablo los que tenían Facebook. Y ahora, ¿cómo quedan ellos? Ese es el error más grave. Por lo tanto, guardemos la palabra de Dios para cuando nosotros vamos a tomar decisión, vamos a asegurar algo, vamos a hablar algo, lo analicemos muy bien, que veamos el futuro, que veamos el espíritu de la letra que hay, y entonces no vamos a quedar mal. El día de mañana nos vamos a quedar avergonzados. ¿Sabe qué le pasó allí a Ávila, que después pidió perdón? Que dijo que la televisión era del diablo. Pero después, cuando empezaron a grabar los videos y él mismo los vendía para que los vieran en la televisión, le tocó que pedir perdón. Y eso está bueno, reconocer. El caso es cuando no reconocemos, cuando no queremos dar nuestro brazo a torcer. Es tremendo. Entonces le dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Nos da una oportunidad. Si no velas, hay que velar, hay que despertarnos, hay que levantarnos, hay que ver dónde nos hemos quedado postrados y hay que empezar a buscar a Dios. Mire, dice el libro de Isaías, acuérdate de Jehová, acuérdate de Jehová mientras puede ser hallado. Todavía se puede encontrar. Si nos hemos descuidado de Dios, empecemos a buscarle. Si nosotros hemos perdido el temor a Dios, empecemos a pedir temor. Es triste y lamentable cuando nos pasa lo que le pasó a Saúl. Dios desechó a Saúl porque no guardó, no se arrepintió del pecado. En vez de arrepentirse, le dice a Samuel, ¿sabes qué? Elógiame delante de los ancianos. Prefirió el elogio que humillarse delante de Dios. Por eso es que David dice, un corazón contrito y humillado,
no lo despreciarás, oh Dios. David se humilló. Saúl era soberbio y no quería quedar mal ante la sociedad, ante los ministros, ante los demás. Quería quedar bien. Le dice Samuel: si me hubieses esperado, Dios hubiera firmado tu reino hoy. Pero por andar de adelantado, por andar de apresurado, Dios ha traspasado tu reino a un muchacho mejor que tú. No le cayó bien esas palabras a Saúl. Es triste, lamentable. Arrepiéntete, pues si novela vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Hermanos, sigamos adelante. Aunque el mundo se burle de nosotros, sigamos buscando de Dios. Que le digan: te vestís como viejita, no importa. No importa, usted se viste para Dios. Que le digan: ¿sabes qué? Te ves ridícula, no importa. Mire, hoy por hoy los homosexuales, las personas gay, exigen respeto a ellos. Ajá, si exigen respeto, ¿por qué no nos respetan a nosotros? ¿Por qué no respetan a Dios? Queremos que nosotros aprobemos lo que ellos hacen, pero ¿por qué se burlan de Dios entonces? Si ellos no tienen vergüenza de decir que los hombres han nacido en un cuerpo equivocado, ¿por qué usted y yo vamos a tener vergüenza en decir que somos evangélicos? Mantengámonos firmes. ¿Por qué no va a dar vergüenza en el siglo XXI predicar en las calles, anunciar las buenas nuevas de salvación en nuestras redes sociales? Mire, publicar alabanza, publicar textos de la palabra de Dios, publicar videos de mensajes. ¡Qué tremendo! A veces nos da pena publicar videos en nuestras redes porque nos van a ver cantando, predicando, y como somos en el trabajo. Nos da pena, porque los compañeros nos van a decir: te vi allá, pero lo que dices allá no tiene nada que ver con lo que sos. Ellos mismos nos ponen entre la espada y la pared. Por eso es importante que nos mantengamos rectos. Por eso es importante que aprendamos. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hemos visto errores que se han cometido con hermanos que quieren buscar a Dios, y está bien, gracias a Dios. En vez de criticarlos, hay que unirnos a ellos. Hemos criticado, hemos visto que han criticado y han querido desesperar, y algunos hermanos no se van porque Dios los ha enviado para X congregación, y aunque ellos no se sienten bien como personas, pero Dios les dice: ahí tienes que estar, porque por tu oración yo mantengo a este que está arriba. Y nos damos cuenta nosotros, por la oración de esas pocas personas en Sardis, es que el pastor todavía estaba de pastor. Por esa oración, por su testimonio, es que Dios le envía el mensaje para que se arrepienta. Por eso Dios obra misericordia por el clamor de aquellas pocas personas. No tengamos de menos a aquellos que buscan a Dios en ayuno y oración. Muchas veces le decimos: ya aburrís tú. Hasta tal grado llegamos en decir que ella aburre invitándonos a orar, cuando es lo mejor que hay. Pasar de rodillas. Tenemos un clamor de 48 horas, creo que es el otro año, ¿verdad? Esperamos que todos estemos aquí. Un clamor de 48 horas sin parar. Empezando sábado a las 6 de la mañana, terminando domingo en la tarde con el servicio. Eso es pasión. Venir, clamar a Dios, estar en las 4 horas de cada turno y hincarse de rodillas, y nada de estarse levantando, sino de rodillas esas 4 horas clamándole a Dios. Eso es maravilloso. Usted se levanta diferente. Nada de estar viendo el reloj, sentarse, leer, no, orar 4 horas. Eso es maravilloso. Pero la oración se ha ido de nosotros. Arrabara, Baxi, Rabiri, Vix, y Mansur,
Suribix, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Pero es importante que empecemos nosotros a buscar de Dios. No es posible que solo nos quedemos con las ganas de que Dios nos use como usa el otro hermano. Pero el otro hermano busca de Dios. El otro hermano paga el precio. Se levanta a la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana clamando a Dios. Y nosotros bien dormidos o apenas acostándonos. Y no por estar leyendo, sino por estar haciendo otras cosas. Tengo mucho trabajo, pero es que ese no es problema. Todos trabajamos. Y de repente nosotros mismos nos llenamos de trabajo. Pero no es problema de Dios. Hay que hacer un espacio, sea como sea, pero hay que buscar de Dios. Hay que levantarlo, porque hoy por hoy Satanás ha activado sus cañones de más alto calibre. ¿Para qué? Para tirarlos a la iglesia y tenerlos helados como charamusca, para que no sintamos la gloria de Dios. Deseo de congregarnos, deseo de llevar adelante la obra de Dios. Qué tremendo, lamentable, pero estamos a tiempo todavía. ¿De qué? De conectarnos con Dios. Qué maravilloso es amanecerme a las 5 de la mañana escuchando los pajaritos y usted clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo es andar de pelado, pero por haber estado conectado con Dios. Pero andar de pelado por estar peleando, o por estar en Facebook, o por estar platicando lo que no les conviene, eso no es negocio. Qué tremendo, pero es tiempo de que nosotros pongamos a cuentas. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto es para todos. El que venciere, desde que recibimos a Cristo Jesús, debemos mantenernos firmes en el Evangelio. Vienen pruebas, vienen luchas, sí, mas sin embargo son para afirmarnos en el Evangelio. Las pruebas son de parte de Dios, para mostrarle a Satanás que nosotros somos fieles a Dios, que no importa la dificultad que pasemos, le damos la alabanza a Dios. Dios pone gracia en nosotros para pasar al otro lado y después viene la bendición de Dios. Nunca Dios nos deja solo. Nunca nos pone más carga de la que podemos llevar. Por lo tanto, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Mantengámonos firmes en el Señor. A David le decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que alabas? ¿Dónde está aquel que te inspira? Aleluya. ¿Dónde está aquel que tanto afamas tú? Pues David decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: pasar en el trabajo todos los días. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para ir a contar cuentos, para pasar el tiempo, no. Todos los días de mi vida, ¿para qué? Para inquirir en su santo templo, contemplar la gloria de Dios. Muchos se aburren al venir a este lugar. Son 4 paredes, no hay nada atractivo a los ojos físicos. Pero aquí se presenta la gloria de Dios. El Dios de Abraham, Ansuribix, aleluya. El Dios de Isaac, Rabiribix. Oh, gloria a Jesús, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. Y cuando venimos a lo que venimos, nosotros nos vamos llenos de la gloria de Dios. Nosotros nos vamos llenos de la bendición de Dios. Ese era el propósito de David, rey de Israel. Tenía llena su agenda, pero nunca puso un no, porque estoy lleno, porque ¿quién me va a cubrir? Porque ¿quién me va a respaldar? No importa. Eso se queda a un lado. Yo voy a adorar a Dios. Cuando David estaba viejito, ¿qué decía? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
¿Qué vamos a decir nosotros cuando estemos viejitos? Me invitaban pero no iba. Ahora quiero ir pero ya no puedo. Muchos enfermos dicen a esta hora están empezando los hermanos, si yo estuviera sano. Y cuando estamos sanos, tengo mucho trabajo. Ya es tiempo de empezar a poner las cosas en balanza. ¿Qué pesa más? Si las cosas materiales o las cosas de Dios. Las cosas materiales así las quita Dios. Así las quita Dios. No es que usted sea sabio, inteligente. No es que por su habilidad usted tiene las cosas. Es porque a Dios le ha placido. Y si Dios quiere, así le lleva todas las cosas. Job era el más rico de todos los orientales. Y le dio permiso Dios a Satanás. Y en un día le quitó todo. En un día le quitó todo, hasta sus hijos. Nunca pongan estorbo a sus hijos. No, que me estorban, por eso no lo llevo a la iglesia. No lo deje en casa. Es responsabilidad suya. ¿Qué dijo Moisés a Faraón cuando Faraón le dijo: váyanse ustedes, déjenme los niños? No, le dijo Moisés, nos vamos todos y los niños con nosotros, porque los niños son de Dios. ¿Qué hace usted dejando los niños en casa? Tráigalos a la casa de Dios. Que molestan, son niños. Cuando yo estaba niño molestaba también. Corría de allá para acá, mi papá me regañaba. Y así hasta que crecí. Mis niños molestan a veces, pero no me estorban. De repente escuchamos a ese niño tanto que llora. Acordémonos cuando éramos niños nosotros. Éramos tremendos. Imagínese usted, yo me comía las cosas, ¿cómo se le llaman? Los gérmenes que agarra las bancas y se comen la madera, y eso me comía yo. Imagínese usted. Es que los niños hacen cosas tremendas. Una vez me salí afuera, estaban los otros niños jugando y me puse a jugar. Mi padre sale del ministerio, me va a traer, me da 2 hinchazos y para adentro de la iglesia. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios porque amo la obra de Dios. Porque deseo verlo un día. Y ese es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos nosotros. Por eso es importante que nos paremos como hombres de Dios, como padres de familia. A mí, a usted, Dios va a pedir cuenta. Y todos los que venzan serán vestidos de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Cuando recibimos a Cristo Jesús, nuestro nombre es inscrito ahí arriba. Le dijo Moisés a Dios cuando le dijo: ¿sabes qué? Voy a matar a todo el pueblo de Israel, y de tus lomos voy a hacer nacer una nación más poderosa, más fuerte. Un momento, le dijo, y se puso entre pueblo de Israel y Dios. ¿Sabes? Ráeme a mí de tu libro, pero a ellos no. ¿Será que yo voy a decir, no, mejor ráeme a mí y no rayas, hermano Ernesto? Es difícil. Moisés prefirió que Dios lo borrara de su libro y dijo Dios: no, yo raeré de mi libro al desobediente. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Pueda que hayan 2 Carlos en la congregación o más, y están pidiendo a Dios. Cuando Dios envía la respuesta, hermano Carlos Segura, no le dice el ángel: llévale esto a Carlos Segura, sino que le dice: llévale a fulano tal el nombre nuevo que le ha dado, que hoy no lo conoce, solo él lo va a saber cuando le dé la piedrecita blanca. Ahí inscrito ese nombre nuevo, mas sin embargo ese nombre ya existe, ya se lo ha dado el hermano Carlos. ¡Qué maravilloso! ¿No anhelamos nosotros eso? Afirmémonos entonces en el Señor. En el Paseo de la Fama están todos los actores, actrices, todos los famosos. Ahí su nombre en el Paseo de la Fama. Las estrellas de Hollywood, los famosos ahí. Y todo mundo que pasa ahí patea esos nombres. Su nombre nadie lo patea, porque está inscrito allá. Ese libro lo tiene el ángel guardado. Allá está ese libro.
Mire, de repente los discípulos vinieron alegres y dijeron: maestro, hasta los demonios se nos sujetan. No os alegréis por eso, le dijo, más bien alegraos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos o en el libro de la vida. Por ende, no seamos soberbios, no seamos iracundos, no nos sintamos más que otros. Si Dios lo usa a usted, gloria a Dios, pero no se sienta mayor que su hermano. Mejor sintámonos alegres porque estamos inscritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Y cuando nosotros alcemos vuelo hacia arriba, venga la muerte por nosotros, nos sorprende en Cristo. Ya no hay demonio que pueda hacernos tropezar. Y Juan ve cuando desaparece el cielo y la tierra y el infierno entrega a sus muertos, la muerte entrega a sus muertos, y aparecen los libros, un trono blanco y el que está sentado ahí. Aparecen los libros, los 66 libros de la Biblia, libro de las memorias, y aparece el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Y están ahí los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. El Papa, los papas que se han muerto sin Cristo, que están en el infierno hoy por hoy, van a tener que enfrentarse a Cristo Jesús en el juicio del trono blanco. Los presidentes, los dictadores, los reyes que se han ido sin Cristo van a tener que enfrentarse ante Dios. ¡Qué tremendo! Y entonces van a empezar los ángeles a cuestionar y los hombres van a decir: no, no fui yo, fue fulano de tal. Pero ahí van a estar las cámaras y van a pasar las pantallas. ¿Este no eras tú metiéndote con la mujer de tu prójimo? ¿Este no eras tú sustrayendo de la congregación? ¿Este no eras tú que llevabas una doble vida? ¿Este no eras tú que tenías negocios chuecos? ¡Qué tremendo! Van a querer desaparecer y no van a poder. Mas sin embargo, va a salir una voz y va a decir Jesús: ¿sabes qué? Búscalo en el libro de la vida. Si está ahí, no importa lo que hemos visto en esos videos, si su nombre está ahí, va a ser salvo. Estas personas van a cruzar los dedos como lo cruzan hoy. Usted no ande cruzando dedos. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Y el ángel va a empezar a buscar en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice Juan, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Entonces lo busca, no lo halla y dice: Señor, no está. Entonces le dice Jesús: agárralo y lánzalo. ¿Qué tanta fuerza tiene usted o usted? Lanza una piedra. ¿Hasta dónde llega la piedra de su fuerza? Ahora imagínense la fuerza de los ángeles. El versículo dice: y serán lanzados. O sea que con gran impulso irán hacia el lugar del lago de fuego, que no sabemos dónde está, pero que ya está preparado. Y van a caer con ímpetu a ese lugar. ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! ¡Qué tremendo! Y no borraré su nombre del libro de la vida. El suyo y el mío ahí están y seguirán. ¡Qué maravilloso! Y cuando todo esto acontezca y termine el juicio del trono blanco, todos nosotros aparecemos en ese libro. Y la voz que yo anhelo, yo sé que la iglesia en general anhelamos escuchar: venid, bendito de mi Padre. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilloso! Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Eso me gusta. Y confesaré su nombre delante del Padre. Padre, te presento a Ernesto. Él me recibió, creyó que yo morí por él y que tú podías perdonarle por creer en mí. Y desde que se convirtió a mí, perseveró hasta que murió. Y por eso está aquí, te lo presento. ¿Cómo se va a sentir, hermano Ernesto? ¡Qué maravilloso! Muchos anhelan estar a la par de Bukele, el presidente más famoso hoy por hoy. El presidente de esta época. Todos quieren escucharlo. Así como usted ve que quieren saber de Bukele, así querían saber de Salomón en esa época. Imagínense cómo se sienten las personas estar a la par del presidente Bukele. Cuánto más nosotros nos vamos a sentir de alegres
que Jesús nos va a presentar al Padre. ¡Qué tremendo! Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí van a estar los ángeles. Mira, aquí está el que yo mandé que lo guardaran, que los cuidaran. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amada iglesia, seamos conscientes. Amada iglesia, obedezcamos la voz de Dios. No cuesta cuando hacemos un corazón duro. Cuando hacemos un corazón dócil, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos alegramos, nos gozamos. Entonces, la iglesia tuvo una palmadita a través de los hermanos que estaban orando. La regañó por superficial y la mandó a que se despertara porque estaba muerta. Y le aconsejó que buscara de Dios, que se arrepintiera. ¿Para qué? Para que su nombre no fuera borrado del libro de la vida. Yo bendiga a nuestras hermanas que tienen que partir. Está lejos hasta donde van. Que la gracia de Dios vaya con ellas. Gracias por haber estado con nosotros. Y estaremos en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos activos en la obra de Dios. Es importante que lo que decimos que somos, seamos. Es importante que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Es importante que la iglesia esté viva. Es importante que creamos nosotros ver la gloria de Dios. Es importante que nosotros busquemos cada día la gloria de Dios. Nos alegramos en esta hora, en esta hermosa vigilia. Estamos aquí en el área de Tennessee predicando la palabra de Dios, donde Dios nos ha enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación. Desde donde quiera que usted nos sintonice, adelante es la orden del Señor. Seamos sinceros con Dios. Si algo ha pasado, venga delante de Dios. Aquel publicano llegó y le dijo: Señor, sé propicio de mí, soy pecador. Señor, sé propicio de mí, soy pecador. Estaba siendo sincero con Dios. No sabe levantar su mano delante de Dios. El otro era hipócrita, el fariseo, y decía: yo oro, ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que poseo, y no soy como ese publicano. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, usted y yo seamos humildes delante de Dios. Seamos firmes hasta el final, que Dios pronto viene por nosotros. Dios bendiga a los que han estado en sintonía a través de nuestra página de Facebook. Gracias, queridos hermanos. Llegamos hasta aquí con el mensaje. Vamos a orar nosotros. Será hasta más tarde con el segundo mensaje de esta hermosa vigilia.